Bienvenidos a la consulta de MCA con la doctora Erika Pérez. Hoy tenemos el tema de alergias y COVID-19. Y para ello tenemos a una especialista invitada. En este caso, la doctora Patricia Latour, presidenta electa de la Sociedad Latinoamericana de Asma, Alergias e Inmunología. ¿Quién más experta que la doctora Latour para hablarnos de alergias y principalmente de cómo esto se relaciona con el COVID-19? Bienvenida, doctora Latour. ¿Cómo es? Ok. Bienvenida, doctora Latour, en este modo virtual en el que estamos ahora presentando a la consulta de MCA. Es un placer. Un placer, Erika, un placer estar contigo, con todos los que nos van a acompañar durante este ratito donde vamos a hablar de alergias en tiempos de COVID. Un placer y muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que la entrevisto. Recuerdo hace como 2 o 3 años que tuvimos una entrevista por radio y en aquel momento era una sola hora y no nos dio abasto el tiempo para aquel tema. Así que ahora estoy segura que vamos a tratar de aprovechar este tiempo para poder llevar el mensaje que es tan importante. Yo creo que una de las principales preguntas, doctora, que existen dentro de esta pandemia, dentro del problema, es cómo yo puedo diferenciar alergias del COVID-19. Yo estoy segura que es uno de los principales motivos de consulta en cada una de estas emergencias, porque son muy similares los síntomas. Que si la tos, que si algún estornudo, se parece muchísimo. Cuéntanos cómo le podemos dar luz a estas personas. Fíjate, lo primero que tenemos que recordar es que el coronavirus es un virus que desgraciadamente, porque esa es su gran arma, es un virus de transmisión aérea por gotitas de saliva. Entonces, la entrada natural de ese virus va a ser vías aéreas, también conjuntiva. Esa es la entrada natural. Todos los virus que entran por vía respiratoria van a tener capacidad de estimular y producir una respuesta inflamatoria en las puertas de entrada. Podremos tener, obviamente, síntomas nasales, síntomas en orofaringe, en garganta, síntomas bronquiales y también, ¿por qué no? Y lo estamos viendo, también síntomas oculares. Donde quiera que vaya a entrar el virus va a inducir una respuesta inflamatoria local, en primer lugar. En el caso del coronavirus, en el momento en que entra, porque si hay una enfermedad que ha variado rápido en muy poco tiempo, es esta. Ha variado en su conocimiento, en su tratamiento y se han ido ya poniendo de manera oficial síntomas nuevos que fueron reconocidos en la medida en que habían más y más y más pacientes. Entonces, precisamente como un virus de entrada por vía respiratoria, va a producir síntomas inmediatos. Los pacientes inicialmente, y esto coincidía mucho cuando empezó la pandemia, con que entró también la primavera, y normalmente los pacientes hacen picos, aún viviendo en nuestra zona tropical, hacen picos en marzo y abril, en abril y mayo, y hacen picos otra vez en septiembre y octubre. Entonces todo esto coincide. Y muy al principio los pacientes estaban muy asustados y muy confundidos, porque tenían activación de síntomas alérgicos, pero los primeros síntomas con los que se describe el COVID producido por coronavirus eran precisamente dificultad respiratoria, mucha molestia y irritación a nivel de la garganta. En algunos pacientes, y la data ahora nos habla de que esos pacientes son muy poquitos, tenían moqueo. ¿Qué resulta? Que los síntomas de COVID principales van a ser, y esto es bien importante para establecer la diferencia, en un 98% de los casos va a haber fiebre, la tos va a ser seca y va a haber dificultad respiratoria que no va a respetar que el paciente esté en reposo o esté haciendo ejercicio. En la medida que aparecieron más pacientes, entonces había también desde el principio se presentaba diarrea como síntoma importante desde el principio. En la medida que aumentaron los casos, apareció el síntoma importante de la pérdida del olfato o anosmia y la geusia, que era la pérdida del sentido del gusto. Pero eso no fue un síntoma que se expresó muy al principio. Así es. Entonces, coincidía en esa época con que estábamos saliendo del pico de influenza
que también producía síntomas parecidos y que entraban las alergias. ¿Cuál es la gran diferencia? Así como si bien el coronavirus te va a producir congestión nasal leve, algo de moqueo, mucha molestia, muchos pacientes referían dolor de garganta, esos mismos síntomas tú los puedes tener en las alergias en mayor proporción, pero sin fiebre. En las alergias tú no vas a tener fiebre, pero además la alergia, como su protagonista principal es la histamina, en los casos de alergia tú vas a tener más moqueo, que es agüita transparente, mucha comezón en la nariz, comezón en los ojos, y en vez de irritación y dolor en la garganta, tú tienes comezón en la garganta y ausencia de fiebre. Entonces, por ahí, obviamente, había que preguntar al principio, ya no, fíjate cómo cambia. Al principio, en el primer mes, tú tenías que preguntar si habías viajado a China, si habías venido de España, de Italia. Ya eso no es una pregunta relevante porque ya tenemos una diseminación comunitaria. Entonces, la diferencia radical va a estar en la presencia de comezón, mucho moqueo, la ausencia de fiebre. En los pacientes con COVID, otro síntoma muy importante y muy constante era el cansancio extremo. Ellos se sentían agotados. Esto no se ve en los pacientes con respuesta alérgica, no se ve. Hay una situación, entendiendo ahora que tanto la fiebre es muy patognomónico, muy característico del COVID, también lo de la anosmia, la ageusia, falta de apetito, falta de olfato y gusto. Hay un tema y es que este acuartelamiento, esta cuarentena, al paciente le produce pues muchísimos otros síntomas por la misma depresión que produce esto, por todo el entorno. Entonces se confunden. Yo diría que al final el paciente tiene que ir al especialista, sentirse tranquilo de que si no tengo fiebre, pues muy probablemente no sea COVID. Pero es que, wow, en la cabeza del paciente, esto yo creo que solamente va a sentir tranquilidad si usted se lo dice. Mira, a mí una de las cosas que más me ha impresionado y me ha agradado ha sido la eficacia de la telemedicina que tuvimos todos, y los que teníamos plataforma preparada de antes, llevábamos entonces estábamos más cómodos, pero la eficacia de la telemedicina, porque los pacientes al principio estaban primero muy asustados, ya están un poquito más acostumbrados, pero estaban muy asustados, muy confusos, entonces tenían acceso a nosotros y nosotros podíamos orientarlos. Esta situación de que encima tenemos que confinarnos en nuestras casas, también traía otros factores importantes, como por ejemplo la permanencia 24/7 dentro de la casa y respirando constantemente dos cosas que no lo hacíamos de manera normal y habitual, sino en periodos muy cortos. Los ácaros de polvo, sobre todo la población joven que está tirada en la cama todo el día con una computadora, esos pacientes estaban en contacto con ácaros de polvo 24/7. Claro. Pacientes que pudiera haber uno en la familia que era algo reactor, alguna mascota, está todo el tiempo con las mascotas. Pero algo que fue impresionante, como sí impactó en la sintomatología, fue la extraordinaria el extraordinario encuentro alto con inhalación de detergentes. Claro. O sea, todo el mundo, cuando venían del súper, todo el mundo echaba mezcla de cloro diluido, de este desinfectante muy conocido por todos por ahí para desinfectar todo. Entonces, sí tuvimos sorpresivamente muchos pacientes que nos llamaban, no tanto por alergia clásica, sino por la activación, sobre todo en los que sí eran alérgicos antes, de síntomas bruscos, nasales y bronquiales por inhalación de detergentes. Eso lo vimos con mucha frecuencia. Sí, la gente ahora utiliza el detergente en dosis triplicadas porque entiende que va a tener un mayor efecto y ni siquiera lo limpia. Por ejemplo, yo tengo casos de personas que me han dicho que limpian con jabón y cloro y no enjuagan. No echan agua porque quieren dejar el detergente ahí, dizque para que muera. Exactamente. Nosotros sí tuvimos, en ese sentido, bastantes casitos. Todo fue muy explosivo, sobre todo al principio. La gente, obviamente, las campañas de educación que empezamos a lanzar, aminoraron un poco también el impacto de estos detergentes, pero no podemos bajar la guardia, no lo podemos hacer. Entonces, una cosa también importante, el virus en COVID, el pulmón, no tanto el bronquio, el pulmón
era el órgano objetivo principal inicialmente. Ya posteriormente nos dimos cuenta y la fisiopatología nos enseñó que la cascada inflamatoria brutal que la respuesta inmune ante este virus produce era lo que mandaba a los pacientes intensivos, pero de que había una afección pulmonar y la sigue habiendo con una neumonía bilateral es un hecho. Entonces, obviamente, eso aumentaba el temor en los pacientes asmáticos y es muy importante algo que no sé si me lo ibas a comentar, pero ya que lo voy a adelantar. Se pensaba y muchos tenían temor de que los pacientes alérgicos estaban más propensos a contagiarse por coronavirus y tener COVID. Una cosa es el contagio, todo el mundo tiene la misma posibilidad de contagiarse, el mismo riesgo, independientemente de su condición preexistente. Sí, de que sea diabético, de que tenga hipertensión, todos tenemos el mismo riesgo. No, de contagiarse. Cualquiera claro, se puede contagiar. Claro. La diferencia estaba en la progresión del COVID. El desenlace. ¿Quiénes eran los que podían tener una enfermedad más severa o no? Exactamente. Ahí sí entraba entonces el primer grupo afectado, los hipertensos. Y ya se necesitaría otro, le dejamos a Pedro que este tema. Explique él por qué los hipertensos, los diabéticos. Entonces, cuando entramos en los pacientes con enfermedad pulmonares o bronquiales crónicas, de vías respiratorias crónicas, ahí sí entraba el asma y entraba el EPOC, o lo que el pueblo conoce como enfisema. Pero ¿qué resulta? Y hay una data muy reciente, muy bonita. Los pacientes con asma que se veían más afectados eran aquellos con asma de moderada a severa. Los pacientes con asma leve no tenían al principio tanto problema. De ahí entonces que era necesario y urgente que los pacientes con asma moderada, de ahí para adelante, sobre todo, pero también incluimos a todos los pacientes con asma, si tenían medicamentos de control, no podían suspenderlos, porque si eran contagiados e iban a tener manifestaciones respiratorias como tienen los pacientes con COVID, lo mejor que les podía pasar a esos pacientes era que su asma estuviera en el mejor control posible. Claro. Porque si encima que el pulmón se iba a afectar, que el bronquio hiciera broncoespasmo, iba a ser fatal iba a ser mucho más peligroso para ellos. Iba a ser muchísimo más complicado el desenlace del COVID. Exactamente. Igual con los síntomas de la rinitis, con los síntomas nasales. Era el paciente con rinitis alérgica y rinitis no alérgica, o eosinofílica no alérgica, que necesitaba su medicamento de control. Nosotros urgimos mucho el que no lo suspendiera. Claro. Y para mantener la cascada inflamatoria alérgica y no alérgica en control, en el mayor control posible, para que si el virus llegara, no encontrara una mucosa y un epitelio bronquial esperando inflamado. Claro, más vulnerable, perfectamente comprensible. La verdad que el tema es interesantísimo, doctora, y es bastante extenso. Pero tenemos que irnos a una pequeña pausa para irnos con más de la consulta de MCA. Cuando a mí me entregaron el resultado, lo único que pasó por mi cabeza fue mis hijos. No he tenido problemas respiratorios, ningunos síntomas. Mírenme, yo estoy bien. Si yo quisiera salir a la calle, ahora mismo saliera, pero creo que no. Lo importante es permanecer aislada. Creo que es lo correcto para un bien de todos. Por favor, tomen la medida de precaución para que todos algún día volvamos a estar juntos. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas.
Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Estamos de vuelta con la consulta de MSA con la doctora Erika Pérez y junto a mí virtualmente la doctora Patricia Latour, directora del Centro de Alergia y Asma. Es para nosotros un placer tenerla aquí, quien más experta que la doctora Latour para hablarnos de este tema. Antes de la pausa, para los que están recogiendo el programa en este momento, hablábamos de diferencias entre los síntomas entre alergias y COVID-19. La doctora hablaba de manera muy puntual sobre la presencia de fiebre y algunos otros síntomas como anosmia, eusia, que lo vamos a explicar así brevemente ahora para recogerlo. Pero también hablaba de la parte del riesgo que tienen estos pacientes alérgicos si se complican, vamos a decir, si contraen el virus y no están adecuadamente controlados, de cómo puede progresar o cómo puede complicarse el COVID-19. Entonces, doctora, usted hablaba de que estos pacientes necesitan de tener sus medicamentos de manera puntual, que no pueden abandonar pues el tratamiento que llevaban antes para no descompensarse y, como usted decía, tener unas mucosas vulnerables de que el virus pues les agarrara, como decimos vulgarmente, de una manera más compleja. ¿A qué usted se refiere con estos tratamientos y qué efectos usted ha visto del uso de estos fármacos con el COVID? Fíjate, en los pacientes tanto con rinitis como con asma, como ambas, la respuesta alérgica es una respuesta, es importante lo que voy a decir ahora, porque mucha gente también me preguntaba, deme algo para subir mi defensa. Hermano, el paciente con alergia tiene las defensas muy altas, por eso es alérgico, porque la alergia es una respuesta exagerada del sistema inmune ante estímulos inocuos. Entonces, esa respuesta exagerada ante alergenos como el ácaro de polvo, como el polen de la grama, que es el que en los pacientes sensibilizados en nuestro país más problemas les da, los epitelios de animales, por ejemplo, esos pacientes, por estar constantemente expuestos y por tener una respuesta alérgica montada constante, siempre tienen lo que se llama inflamación mínima persistente. Por eso, un paciente que no tenga esa inflamación controlada es el paciente que, si tiene rinitis y alguien le pasa con un cigarrillo, se va a poner grave. Si tiene rinitis y alguien está pintando o se pone un perfume, un detergente, también va a tener síntomas muy fácilmente. O se va a apretar del pecho, como decimos, va a tener un episodio de exacerbación. De un asma que, si bien es crónica eso no significa severa, crónica significa que tiene mucho tiempo ahí. Y como son enfermedades genéticamente codificadas que no se van a ir, hacen un relapso y se mantienen en control o se pasan unos buenos años sin aparecer. Pero el paciente sigue siendo asmático y sigue siendo rinítico, que esté en control o no es otra cosa. ¿Cómo nosotros mantenemos el control de estos pacientes? Como hay una inflamación constante, los medicamentos de mantenimiento de esa inflamación o de sostén van a tener esteroide inhalado y, si se necesita, broncodilatadores, en el caso de los asmáticos, de acción prolongada. Estos son broncodilatadores que solamente se aplican 1 o 2 veces al día porque su acción es muy larga y protegen al paciente. Y el esteroide inhalado que se recibe una cantidad muy mínima que no se absorbe prácticamente a nivel sistémico, mantienen esa vía aérea superior e inferior desinflamada. Entonces, uno de los errores que cometen con más frecuencia los pacientes es que una vez que alcanzan el control, se sienten tan bien que sueltan el medicamento de control, porque se sienten súper bien. También pueden estar usando medicamentos que se llaman inhibidores de leucotrieno, que se toman una tabletita, se toman en la noche, tanto en niños como en adultos. Se sienten muy bien y sueltan el tratamiento. Nosotros, yo creo que el principal mensaje de los alergólogos y los neumólogos ha sido precisamente el que el paciente no suelte su medicamento de control para que mantenga esa inflamación controlada y su bronquio y su vía aérea superior y baja no esté tan vulnerable. Ahora bien, aún el paciente estando con su medicamento de control, hay muchos factores como el que mencioné, el de cloro, por ejemplo, o como, qué sé yo, el mismo estrés que puede en algunos pacientes, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pueden tener exacerbación de su asma. Claro. En ese caso,
pueden necesitar ya no los medicamentos de control que se dan por la mañana y por la noche, sino que van a necesitar ser rescatados. Y ahí se necesitan broncodilatadores de corta duración y rápidos, como es, por ejemplo, el salbutamol. Generalmente, y esto es bien importante, y esto es una observación que se hizo ahora con COVID, es la famosa bombita. Bueno, los otros también son bombitas, pero o pueden ser de inhalador de polvo seco. Pero, ¿por qué nosotros preferimos que no nos abandone el tratamiento de control? Porque no va a necesitar medicamentos de rescate. Y si lo necesita, debe de administrarse. Aquí voy a mostrar una cámara espaciadora. El uso de nebulizadores en tiempo de COVID está relegado. ¿Por qué? Porque existen los portadores asintomáticos y está muy demostrado que la nebulización, si estamos nebulizando a un paciente COVID positivo, sintomático, bueno, ya está sintomático porque está necesitando, pero ese paciente es COVID, no lo sabe, la nebulosa del nebulizador va a esparcir partículas del virus en esa habitación. Interesante. Entonces, nosotros vamos a preferir incluso los medicamentos de rescate, si son niños, a administrarlo a través de una cámara espaciadora, donde pones el medicamento y el paciente se coloca la mascarilla, igual que si fuera un nebulizador, y se mantiene aquí. Entonces, en los niños, va a ser la vía adecuada de poner el medicamento de mantenimiento, si lo está usando, pero también de rescatarlo por acá en vez de nebulizarlo. En el caso de que el paciente no tenga una cámara espaciadora y necesite una nebulización, deberá hacerlo en una habitación, en un lugar ventilado y el paciente estando solo, aislado, que no haya nadie más ahí. Los medicamentos de rescate generalmente tienden a taquicardizar más al paciente, por eso el paciente se siente más acelerado el corazón. Palpitaciones, para que la gente lo entienda. Aumenta la frecuencia cardíaca, no necesariamente llegan incluso a taquicardia, pero ellos sí tenían un pero la sienten, 60, 70, que es lo que, la sienten, la sienten. Entonces, eso es un punto básico en el tratamiento de los pacientes. Igual con el esteroide nasal, no suspenderlo porque no va a tener diferencia ni va a aumentar la posibilidad de que el virus se manifieste de una manera más importante o no. Algo bien importante, y es que justo la semana pasada, fíjate, y esto es una data nueva, es una primicia, justo la semana pasada en el journal, la revista de alergia más importante del mundo, salió un estudio bien interesante donde se examinó la mucosa y el epitelio de los pacientes que llegaban a cuidados intensivos, viendo si los alérgicos les iba peor o no. Y de manera muy interesante se encontró, recuerden que el virus entra por unos receptores, se llaman receptores de inhibidores de la ECA, son unos receptorcitos que son la puerta de entrada del virus. Se demostró en muestras desde la nariz hasta el bronquio en pacientes asmáticos alérgicos, porque no todos los pacientes asmáticos son alérgicos. Los asmáticos alérgicos, estos receptores se expresan mucho menos. Hay una codificación a presencia genética que hace que esos receptores se escondan. Por lo tanto, el virus va a tener menos puertecitas de entrada y al parecer la conclusión de este estudio, acabado de publicar hace una semana, nos sugiere que los pacientes asmáticos alérgicos van a tener un COVID de menor intensidad que aquellos asmáticos no alérgicos ya cuando entran en una fase de severidad. Y es algo que muy interesante, que nos ha obligado a nosotros también a revisar y a conocer más todavía de la fisiopatología del COVID. Sí, porque como es un virus nuevo, cada vez, eso yo siempre se lo digo a mis pacientes, cada día hay nuevas publicaciones, nuevos updates o actualizaciones de cuál es la nueva información, porque la gente se siente mal y entiende como que estamos experimentando con ellos. Y no hay un protocolo de manejo. Exacto. No, yo quisiera, el paciente, miren, yo creo que no hay una enfermedad en la historia de la medicina. Nosotros estamos viviendo una pandemia, primero online, porque la estamos viviendo en vivo todos, eso nunca había sucedido. Segundo, con un virus explosivamente potente que nosotros los inmunólogos, los alergólogos inmunólogos nos quedamos, yo quiero que entienda bien el tema, pero es fascinante todo lo que este virus produce. Por eso ustedes han visto y hemos visto nosotros que el tratamiento que se usó hace 6 semanas para un paciente no es el mismo que se está usando ahora. Exactamente. Vino tan de repente, se conocía tan poco de este virus
Y hemos ido todos aprendiendo sobre la marcha que lo que se usaba al principio no es lo que se usa necesariamente ahora. Exacto. Hace una semana se acaba de aprobar un nuevo antiviral que es muy prometedor, disminuye la estadía hospitalaria del paciente, pero una cura no la hay todavía. Entonces estamos caminando y aprendiendo con el virus, por eso es tan importante ganar tiempo para encontrar mejores tratamientos. Y mantenerse actualizado, con el médico. Y no, todos los días, a nosotros nos falta tiempo porque la cantidad de webinars y de artículos diarios, se han publicado más de 4.900 artículos en 3 meses, es una locura. Y hablando, y no doctora, todos son válidos, hay que hay que saber depurar los estudios clínicos, evaluar la metodología. Sí, hay que ver bien qué es lo que se está yendo. Siempre ha sido así, pero ahora hay que ser bien escueto con esto. Fíjese, doctora, que usted me hablaba de la parte de los desinfectantes. Me pareció interesantísimo saber el hecho de que el uso de nebulizadores ahora se debe de especificar qué tipo es, porque nebulizando, como usted dijo, las nébulas pudieran esparcir el virus. Eso es algo que hay que repetir, interesantísimo. Pero yo me imagino que las personas que tienen niños e incluso adultos que se nebulizan de forma frecuente, al oír esta información, pues querrán desinfectar el área más todavía de lo que están ya haciendo. Mira, estos aparatos, las aerocámaras y las mascarillas de un nebulizador, ojo, el paciente que necesite nebulizarse mucho no está en control, está fallando algo ahí. Ojo, ese paciente que se está necesitando nebulizar no está en control. Eso es uno de los criterios de clasificar el asma en control y fuera de control. La necesidad en más de 2 veces a la semana de rescatador. Ojo, ahí hay que ir al especialista y tumbar esa respuesta que está activada. Entonces, estos aparatos, igual la cámara del nebulizador, la mascarilla, tienen que ser de uso personal y tienen que estar constantemente siendo desinfectadas y no puede usarla nadie más. ¿Y qué efectos alérgicos produce el uso de desinfectantes de forma masiva? ¿Qué usted ha visto esa experiencia? ¿Es solamente algo a nivel de vías aéreas? ¿Cómo es? No, fíjate que los desinfectantes no son alergénicos. La respuesta no es por alergia, la respuesta es por inflamación, por irritación. Que al final de cuentas no vamos a estar explicando que esto es así o asado. Al final de cuentas el síntoma es parecido, es lo mismo. No solamente producen activación de síntomas nasales, congestión, puede producir moqueo, irritación en los ojos y broncoespasmos. También dermatitis por contacto. Gente que está haciendo unas diluciones tan potentes de cloro, por ejemplo, y lo manipulan sin protección y manipulan el cloro, manipulan todos estos desinfectantes importados también sin la correcta dilución y sin protección. También pueden producirse dermatitis de contacto por esta exposición tan alta a estos desinfectantes. Claro, eso es muy interesante. Y también, además de interesante, es pertinente que la gente lo identifique de manera temprana, porque al final encontrar que hay este servicio de telemedicina, no queremos abarrotar ahora las emergencias con este tipo de casos. No se debe, hay que evitar, exactamente, hay que evitar. Y una cosa importante, el paciente alérgico en la asignación de labores en la casa, al paciente alérgico debe de relegársele la limpieza. O sea, los pacientes alérgicos me van a adorar, pero ellos no deben de ser los que sacuden la cama, ni sacuden ni cambien la sábana, ni sean los que barran. Y si van a despolvar, lo hagan con un paño, y si les toca despolvar, lo hagan con un paño húmedo para que no muevan el polvo del lugar, sino que lo atrapen en el paño húmedo. Claro, eso es muy importante, ¿verdad? Evitar el riesgo de exacerbar la alergia, o como usted decía, que a usted no le gustaba decir exacerbar, sino aumentar la alergia. No, a mí sí me gusta exacerbar, no. Sí, a mí sí me gusta exacerbación. Lo que no le gusta es crisis alérgica. No, lo que no me gusta es crisis. Exacto, no me gusta la palabra crisis. Tiene un contexto negativo. La exacerbación es que tú tienes una condición que es crónica, que te va a acompañar por mucho tiempo, pero es perfectamente bien controlable. Cuando se pierden los mecanismos de control o la agresión es muy grande, más fuerte que el medicamento de control, tú vas a tener exacerbación de esa cronicidad que estaba mansa. Y además de la presencia de alergias por este tipo, o vamos a decir inflamación por este tipo de sustancias, mencionamos cuando hablábamos de este programa y de lo interesante que podía ser, usted me decía, ay Erika, es interesantísimo tocar también la parte de alergias alimentarias, porque sí ha sucedido principalmente en niños
que por el uso de alimentos no saludables, preempacados, se han visto muchos casos. ¿Cuál es la experiencia que usted ha tenido en este sentido? Mira, nosotros hemos tenido bastante, ahí es bueno mencionarlo, tenemos dos situaciones. Una, yo admiro, mis hijos son muy grandes y ya tengo una nietecita espectacularmente alegre y todo, pero veo y admiro y felicito a los padres que han tenido que contener a sus niños encerrados por tanto tiempo. Claro. Son maestros, o sea, yo me pongo a pensar, Dios mío, y lo veo con mi hija, lo veo con ustedes. Y muchas veces en el afán de controlar y de amansar a esos niños, nosotros, en niños que tienen ciertas restricciones alimenticias, para controlarlos, para quizás premiarlos o para compensar, sí, consolar, rompemos esos límites que tenían preestablecidos. Coqueteamos en pacientes que son alérgicos a lácteos, coqueteamos y le damos un chin de helado. En pacientes que son alérgicos a frutos secos, por error puede haber ahí también la ingesta de un poquito de maní o lo que sea, porque el papá lo tenía para él y ahí hubo. Y lo que nosotros siempre, y aunque no hay mucha data robusta que lo sostenga, y a mí me gusta mucho hablar con evidencia, sí es muy claro el saber, lo que nosotros vemos en la experiencia diaria, que la ingesta de colorantes y aditivos, sobre todo de todos estos alimentos en funditas, en pacientes, en niños con dermatitis atópica sobre todo, o con urticaria, hacen exacerbaciones. El colorante dispara exacerbaciones de la dermatitis atópica. Es un eczema que se produce en áreas de flexión, en la cara, en el cuello, delante de los codos o detrás de las rodillas. Entonces la ingesta de estos alimentos puede dispararla. Claro. Lo que también y hemos tenido también casos, incluso uno de ellos llegó incluso a la emergencia de una paciente adulta alérgica a camarones. Ella sabía que era alérgica, pero en la familia quería hacer una comida con camarones. Se hirvieron los camarones, en la cocción del camarón, ella no estaba cocinando, pero ella estaba en la casa. El vapor del camarón, esta paciente obviamente trancada en la casa, se expuso a la inhalación. La paciente inmediatamente empezó con dificultad respiratoria, cierre de glotis y acabamos todos. Ahí sí tuvimos que ir a la emergencia porque hizo una anafilaxia. Entonces, aquí hay que tener los controles bien pendientes porque estamos en una situación anormal. Entonces, los que tengamos indicaciones, lo más importante es evitar tener que ir a una clínica. Incluso es evitar tener que necesitarnos a nosotros. Exacto. Incluso. Minimizar el riesgo. Minimizar todos los riesgos. Mire, doctora. Y el control, seguir estas instrucciones es básico para que no tengamos necesidad de buscarnos a nosotros. De buscar soporte. Doctora, el tema vamos a continuarlo después de la pausa porque me interesa muchísimo hablar de qué manera nosotros podemos tratar estos casos, prevención, y quisiéramos por supuesto tocar el tema de Duquesa y su relación con alergias. Venimos con más de la consulta de MCA. El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. No tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo, se vive 24 horas al día. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Trabajo en el área de emergencia, vemos gente con el COVID, tenemos niños afectados, hay jóvenes afectados y hay adultos. ¿Qué me dijo una persona? Hasta que esto no me toque a mí alguien directamente, yo no creo en eso. Y entonces, ¿qué tú me dices a mí que estoy bregando con ellos día a día?
tenemos que tener conciencia y que si yo no pongo de mi parte, esta pandemia se va a extender mucho más. Quédate en tu casa. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, y junto a mí la doctora Patricia Lotura, a quien aprecio muchísimo, directora del Centro Avanzado de Asma y Alergias. Hemos discutido el tema de alergias de manera introductoria, hablando de las diferencias con el COVID, hablando de principales síntomas, modos de contraerlo, cómo tienen riesgo los alérgicos, estudios recientes, bueno. Hemos hablado hasta del tratamiento de manera, vamos a decir, breve, porque es bastante extenso. Yo estoy segura que a la doctora le gustaría tener una pantalla, porque ella es sumamente académica, y explicarnos toda la fisiopatología, toda la cadena de eventos que se dan. Es fascinante. A nosotros los médicos realmente nos produce, vamos a decir, mucho interés, pero a las personas que nos están viendo, hablar de este tema de manera práctica les es muy útil, doctora. Y como hablaba de que estos pacientes pueden tener el tema de reacciones alérgicas en la piel por el cloro, alimentos, el uso de colorantes en niños, los alimentos que ya de por sí estaban identificados como alérgicos, pero que los han de alguna manera obviado, el maní, la leche, los huevos, todo eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque a veces incluso por no tener que visitar el supermercado, que ahora mismo es incomodísimo, pues utilizan cualquier cosa preempacada, se simplifican tanto la vida que al final se complica, y la realidad es que lo que menos queremos son casos en emergencia, porque ahora mismo las clínicas están abarrotadas tratando casos de COVID. Entonces, doctora, fuera de cámara hablábamos sobre también la relación de estrés y alergias, y usted me hablaba ahí brevemente de un caso. Cuéntenos sobre eso. Fíjate, la alergia es un fenómeno inflamatorio multifactorial, es un fenómeno codificado genéticamente, pero es multifactorial. Hay primero hay un montón de comorbilidades, o sea, de eventos que se dan juntos, pero también es multifactorial. Tiene que ver muchísimo con la alimentación desde la infancia, la microbiota, temas, bueno, la contaminación ambiental es otro tema. O sea, hay muchas cosas que confluyen para que los genes de una persona alérgica se expresen en mayor o menor cantidad. Todos esos agentes externos hacen que el fenotipo, o sea, como se vaya a manifestar, se expresen, más o menos. Entonces, el estrés es uno de ellos. El estrés se mete con prácticamente todos los padecimientos alérgicos. Quizás con los que más se mete, y los voy a mencionar rápido al principio, sean con las manifestaciones dermatológicas. O sea, los pacientes con urticaria crónica, que son pacientes que se enronchan continuamente por más de 6 semanas, esos pacientes son, y hemos tenido también varios casos, son pacientes que el estrés puede aumentar y exacerbar los episodios de urticaria crónica espontánea que estaban en control con el uso de antihistamínicos constantes. El estrés los puede disparar. La dermatitis atópica, que es el eczema, muy frecuente en niños, pero también de manifestación en el paciente adulto, es altamente sensible al estrés. Cuando el paciente está estresado, sobre todo en los adultos, pero los niños captan el estrés de los papás. Entonces los niños también, absorbiendo todo lo que está sucediendo y la noticia y los reportes de cuántos muertos y cuántas, y el mismo encierro, aumenta el estrés de los niños y también produce exacerbación de la dermatitis atópica. Eso no excluye, y es importante, el fenómeno que se llama disnea por ansiedad. Disnea es la dificultad para respirar, la sensación de que no se está respirando bien. Dis es mal, nea es una palabra griega. La disnea, que es la dificultad para respirar, que obviamente la va a tener un asmático y la va a tener un paciente con COVID por razones diferentes, pero la ansiedad también produce un tipo de dificultad respiratoria muy típica, en la que el paciente quiere siente coger que no llena los pulmones. Que no llega al final, efectivamente. Se llama disnea por ansiedad. Nosotros hemos tenido, y de hecho tenemos una paciente, bueno, este fue un caso muy gráfico, una paciente muy querida, de hecho, por nosotros, es asmática moderada persistente, pero en control, muy en control. Ella es COVID positiva todavía, y en el
y cuando estaba concluyendo el primer periodo de cuarentena en su habitación, esta paciente hizo un episodio de ataque de pánico porque ella estaba realmente desesperada, trancada en la habitación, y ahí fue uno de los momentos donde más fue impresionante la utilidad que tuvo la telemedicina en ese momento, porque la paciente realmente estaba en control su asma, porque afortunadamente ella es una paciente muy buena en el mantenimiento de sus medicamentos de control. De su condición. Hemos tenido una relación muy estrecha ante todo su activación. Sin embargo, el estrés la hacía ella estaba segura que ella no estaba respirando y segura que se iba a asfixiar. Entonces había que hablar con ella y demostrarle de manera objetiva que ella sí estaba respirando bien, que ella tenía una oxigenación correcta. El hijo tuvo que buscar un oxímetro que lo encontró en una farmacia, me recuerdo, de la zona colonial. El hijo se tuvo que vestir como si hubiera entrado a una unidad de COVID. Bueno, lo era, su mamá estaba ahí positiva. Y nosotros entonces, yo tuve que conversar con ella y hacer una terapia de shock casi porque ella decía que no podía pararse de la cama y que no podía respirar. Entonces, por telemedicina, nos metimos en su habitación por telemedicina, hablamos con ella, pusimos el oxímetro, hicimos las preguntas de rigor y ella entonces se dio cuenta objetivamente que realmente ella estaba respirando bien. Esa paciente de que era todavía, todo detonado por estrés y que realmente no había nada. Exactamente, la ansiedad es muy humana, es muy humana, la ansiedad es humana, hay que creerla. Sí, hay que entenderla y ser solidario. Hay que entenderla, hay que manejarla. Y la ansiedad produce síntomas que son reales, no son cosas del paciente. Que no se lo inventan, como dicen, que esa somatización es real y que hay que tratarla como tal. Un ataque de pánico semeja a un infarto y hay que creerle al paciente. Hay que creerle y hay que tratarlo. Merece atención y es muy humano, sentirse así, y es algo que al paciente que era ansioso, pues se ha potencializado la ansiedad, y al que no lo era, pues lo ha iniciado. O sea que es bastante complejo el asunto para todos. Pero mire, doctora, entendiendo que el tratamiento de estos diferentes, vamos a decir, presentaciones alérgicas o presentaciones tipo inflamatorias en esta pandemia, tanto por estrés, tanto por uso de detergentes, tanto por alimentos, tanto por el mismo encamamiento que usted lo mencionaba, por efectos externos, el polvo más frecuente. El tratamiento, entiendo yo, que va a ser individualizado y que cada caso es diferente, pero pensando en una persona que nunca en su vida ha tenido un tratamiento alérgico y dice, bueno, estoy tosiendo, la tos es seca, ya yo estoy casi seguro que es alérgico, o de pronto me salieron unas bolitas. Usted sabe que el autotratamiento es en nuestro país una de las cosas que yo veo más frecuente, y lo más que va a pasar es que el paciente llama a la farmacia y dice, tráeme una loratadina o tráeme un antialérgico X de cualquier marca. Entonces, o un vecino, un amigo le dice, tómate esto que a mí me toma esta pastillita. Correcto. Yo no le puedo explicar cómo yo lo veo eso utilizándose de manera frecuente. Entonces, ¿cuál sería la recomendación al paciente? Mira, afortunadamente la tecnología hace que tú componer incluso la especialidad que tú crees necesitar en la pantalla, ahí te salen todos los nombres de todos los médicos, la oferta de especialistas. Ahora es más fácil que nunca. Claro. Es muy importante, aún en los pacientes que nos tienen como médico tratante y tienen un tratamiento, y es muy importante que ni siquiera esos pacientes cambien las dosis que tienen sin consultarnos a nosotros. Es muy importante que ni siquiera eso lo hagan. No, que yo me daba un bombazo doble, lo voy a subir o lo voy a bajar, yo estoy bien, lo voy a bajar. No lo hagan. Consulten y llamen a su médico y consúltenlo. Claro. Y en los pacientes que no tengan un médico tratante, búsquennos a todas las especialidades que necesitemos. Si necesitan un cardiólogo, si necesitan un neumólogo, un alergólogo, que un otorrino, o sea, nosotros los alergólogos tenemos una visión integral de todas las comorbilidades de la alergia. Nosotros atendemos la rinitis, el asma, la conjuntivitis, todas las manifestaciones alérgicas en todos los órganos
Y por eso la visión del alergólogo es integral de todas las patologías. Y para entender la importancia de consultar con un especialista, ¿hay efectos contraproducentes de automedicarse, doctora? ¿Usted ha visto? Obviamente, un montón de efectos. Incluso en el caso del broncodilatador, en un paciente que esté teniendo broncoespasmo y se está poniendo 2, 3, 4 veces al día los bombazos con el salbutamol, ese paciente el inhalador, ese paciente está forzando el corazón. Claro. Es un cronotropo positivo, se aumenta la frecuencia cardíaca y ese paciente, además de que no va a controlar el broncoespasmo porque necesita un antiinflamatorio generalmente oral de rescate, un poquito de cortisona quizás oral, que tiene que ser indicada por nosotros, claro. Ese paciente se va a vaciar una bombita de estas sin obtener el resultado que necesita y va en detrimento de su corazón. Entonces, claro. Igual con la sobredosis de los antihistamínicos tienden a ser muy nobles, pero por ejemplo tenemos que tener mucho cuidado. Hay pacientes que sufren de diabetes y empiezan a tomar cortisona ellos solos y la diabetes se dispara. Exacto. ¿Entiendes? Hay pacientes que pueden abusar también de la bomba y son hipertensos y se dispara o la frecuencia aumenta. Hay que tener cuidado, y nosotros estamos aquí todos para servir, todos. Exacto. Y la telemedicina está disponible, que es lo más importante, claro. Y otra pregunta. Sí. Bueno, tengo muchísimas preguntas, doctora, pero me están diciendo que tenemos que hacer una pequeña pausa. Pero venimos con más de la consulta de MCA para hablar de modos de prevención, algunos elementos que se están utilizando, y vamos a hablar de duquesa, que es interesantísimo hablar de eso y su relación con alergias. Venimos con más de la consulta de MCA. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Esta situación me ha puesto muy difícil porque estoy alejada de mi familia. Tengo más de 2 meses que no veo a mi mamá. A mis hijos lo dejo durmiendo y cuando llego lo encuentro durmiendo. Pero cada día que salgo de mi casa, vivo con el miedo de que tú no sabes si está contagiado o si no. Y esto no lo cojan como un juego, cuando es un juego. Esto es un enemigo que mata rápido. Si usted no tiene necesidad de ir a la farmacia, de ir al médico, simplemente con quedarse en su casa, usted se convierte en héroe. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. No tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo, se vive 24 horas al día. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, y junto a mí la doctora Patricia Latour, directora del Centro Avanzado de Alergia y Asma. Un tema interesantísimo. Cuando ustedes ven hablar a la doctora, ella se apasiona hablando de este tema, porque realmente es muy interesante, pero también es muy pertinente. Entonces, doctora, ya yo no puedo ni siquiera resumir
todo lo que hemos hablado, porque siempre trato de hacer como un breve resumen de lo que hemos conversado en todo el programa. Y es tan extenso el tema y tan interesante que lo que queremos es tratar de que si ustedes pueden verlo más adelante, ya si no lo pudieron ver por televisión, se va a quedar arriba en YouTube para que realmente sea algo que ustedes revise y entienda tanto la importancia de ver a un especialista como de aprender cuáles son los principales síntomas y reconocer que cada día nos estamos actualizando más. Doctora, antes de la pausa, pues hablábamos del tema de las alergias y los tratamientos que las personas utilizan de manera autónoma, ¿verdad? Que no se debe de hacer, que producen muchísimos efectos secundarios, pero además de esos tratamientos para tratar el problema, valga la redundancia, están los famosos preventivos. Y eso lo veo yo en extensión en nutrición, que es mi especialidad, la gente haciendo té, bebiendo vitamina C. Usted no se puede imaginar la cantidad de brebajes que yo he visto, que realmente siempre explico, si no le hace daño al paciente, de pronto no habría ningún problema, pero la tendencia es que es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo, verdad? Entonces no es necesario. Pero sí he leído, doctora, de una relación entre vitamina D y alergias. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Sí, fíjate, la vitamina D desde hace mucho tiempo está directamente relacionada con la presencia o no de incremento en intensidad de fenómenos alérgicos. Vamos a recordar algo. ¿Cómo nosotros obtenemos la vitamina D? Hay dos maneras. Uno, por la piel a través de la activación con el sol y por la ingesta. Estas son las dos maneras en que nosotros vamos a obtener vitamina D. Y su función básicamente va a estar ligada, en primer lugar, a la absorción y al fijamiento de la activación del calcio para nuestros huesos. Pero la vitamina D, y esto es data muy antigua, cuando se cae, cuando los niveles bajan, la vitamina D incluso impacta en el estado emocional de los pacientes. Claro. Y tiende incluso a deprimirlos cuando la vitamina D está muy baja. Es muy importante recordar que tenemos 6 semanas trancados en las habitaciones, en las casas, y no estamos tampoco obteniendo la cantidad suficiente de vitamina D, a no ser que la estemos tomando por la ingesta. Suplementándola. Suplementándola. O sea que sería importante ahí hacer una prueba en sangre, no vaya todo el mundo ahora a comprar el suplemento. A tomar vitamina D, sí. Claro. Porque además el liposoluble se acumula. Exactamente. Sí. Doctora, no quiero dejar de dedicarle estos últimos minutos al tema un nivel de vitamina D bajo, un nivel de vitamina D bajo está directamente, inversamente, baja vitamina D, aumento de intensidad de enfermedades alérgicas. Es muy directa la relación. Es inversamente proporcional. Incluso inversamente proporcional. A menor vitamina D, mayor intensidad en alergia, ya sea asma, incluso urticaria crónica, está directamente relacionada. O sea que aquellas personas con tendencia alérgica, ojo, vamos a monitorizar esa prueba. Nosotros siempre pedimos los niveles de vitamina D en nuestra consulta porque además la población general tiende en nuestro país, a pesar del sol, a tener unos niveles normales abajo de vitamina D, insuficientes. Pero eso tiene que monitorizarlo un nutricionista o el médico tratante, porque son vitaminas que se acumulan. Que son liposolubles, correcto. Son liposolubles, se acumulan y pueden hacer daño. Correcto, es tóxica en niveles altos. A diferencia de la vitamina C, que todo el mundo quiere tomarse toneladas de vitamina C para proteger el sistema inmune, y después de 120 miligramos la orinamos toda. Exacto, se elimina el exceso por la orina. Yo no sé cómo lo voy a explicar eso, pero cada vez que lo repetimos, un vaso de jugo de naranja, después de un vaso de jugo de naranja, el resto lo orinas. No hay más nada que buscar ahí. Mire, doctora, que te está haciendo mucho negocio con eso, pero vamos a hablar de un tema que a todos nos vamos a decir acata. Mire, yo que tengo una bebé de 3 meses, recién nacida, vamos a decir casi todavía, todos los días en mi casa se cierran todas las puertas a las 6 de la tarde, porque ya incluso la humareda de Duquesa se está empezando a percibir desde las 8 o 9 de la noche. Y en la mañanita, si hay 5 de la mañana, pues es peor. Cuando salgo de mi habitación hasta me pican los ojos, por lo menos la primera vez que lo percibí, y no me puedo imaginar un alérgico. Para eso tenemos las imágenes de alguien conocido, que fue Karina Larrauri, quien publicó cómo la reacción alérgica se manifestó en su cara. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de su parte y qué nosotros podemos hacer para prevenir este problema? Mira, fíjate, lo primero es entender qué es lo que estamos respirando.
un vertedero tiene ese vertedero, en un país donde no tenemos la cultura del reciclaje, nosotros no tenemos cultura de reciclaje, por lo tanto ese vertedero tiene de todo. Wow. Ese vertedero y la combustión de ese vertedero tiene una superficie de 1 millón de metros cuadrados y el incendio fue por 4 puntos, lo que hace casi imposible extinguirlo rápidamente, y es por capas. Entonces ese vertedero es una mezcla de sustancias orgánicas e inorgánicas en combustión, restos de alimentos, vegetales, heces fecales, pañales desechables, todo tirado, plástico, foam, gomas, eso en la parte inorgánica, gomas, material, todo esto. Todo eso, cuando esa nube de combustión sube, hay diferentes sustancias que estamos inhalando y cada una de esas sustancias tiene efectos diferentes y acumulativos en diferentes órganos. El dióxido de carbono, por ejemplo, el CO2, por ejemplo, cuando sube, tiene la capacidad de desplazar la hemoglobina de tus glóbulos rojos. Por eso, lo primero que tú puedes empezar a sentir es que te falte el aire, aparte de la ocupación del gas en sí. Entonces, ese humo que es una mezcla de todo, ese humo tiene incluso, en el humo también se genera metano. El metano es un gas de anillos aromáticos muy flamable. Y el metano es muy tóxico, pero además tiene la capacidad de amplificar el fuego. Él mismo se genera, pero él mismo se prende el mismo, porque es muy flamable. Por eso tenemos que esperar que esto no va a acabar pronto. Entonces los síntomas van a empezar primero en puertas de entrada. Los síntomas oculares, yo también esta mañana amanecí con comezón ocular. Lagrimeo, comezón, sensación de cuerpo extraño, congestión nasal, moqueo y dificultad respiratoria, tanto en alérgicos como no alérgicos. ¿Por qué? Porque el humo está emanando sustancias que producen irritación e inflamación, como hemos hablado en todo el programa, independientemente de que el paciente sea alérgico o no. Y también alergenos, porque ahí hay alimentos, ahí hay pólenes, ahí hay de todo. Entonces, ahí están los dos tipos de estímulo y van a afectarse todos los sistemas. El sistema nervioso central también. Hay sustancias que cuando la inhalamos producen mareo, por el simple hecho de inhalarlas, producen mareo, Entonces, cuando tú tienes también una inhalación de sustancias que te desplaza la hemoglobina, el pobre corazón también tiene que empezar a funcionar y va forzado y esa también a latir y va forzado. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares están dentro del grupo también de riesgo por estas emanaciones. Entonces, yo recuerdo que cuando se dio el primer brote de caso hace unos días y los pacientes empezaron a explotarme el teléfono y yo rápidamente grabé un voice note que impresionantemente parece que se hizo viral. Está en sus redes. Y afortunadamente, exactamente, y había que cerrar puertas y ventanas porque hay que aislar el organismo de la agresión y la agresión viene de fuera. Entonces, lejos de abrir ventanas, hay que cerrar puertas y ventanas donde quiera que estemos. El uso de mascarillas, obviamente, teóricamente, aquí se tiene que usar el protocolo de CDC, del Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, que se usa en incendios forestales. Entonces, hay que cerrar y cubrirnos. La colocación aquí ya de paños húmedos es algo que va a crear una interfase en los sólidos de la tela, como una barrera para atrapar partículas, es válido. Y si queremos utilizar mascarillas o pañuelos mojados, es válido. Teóricamente, las mascarillas más efectivas van a ser la KN o N95 porque las partículas que emanan el vertedero van a oscilar entre 2.5 y 10 ppm, como se miden las partículas que contaminan el ambiente. Entonces, esas partículas son muy pequeñas y las mascarillas más eficientes, al igual que con el coronavirus, van a ser la KN95, que si no fuera por la pandemia no supiéramos qué mascarillas son esas y todo el mundo las tiene ahora. Y si no, y tenemos un paño mojado, pues pongámonos el paño mojado, pero vamos ahora a empezar a cerrar las casas más temprano, porque una vez el humo entra, se impregna también en las paredes y el olor residual queda. Entonces, los bebés, tratar, si tenemos la suerte de tener acondicionadores de aire,
Entonces meternos en una habitación con acondicionador de aire y ventanas cerradas, porque el filtro nos va a ayudar. Y tener cuidado que en niños menores de 2 años no se recomienda el uso de mascarillas por un tema de asfixia. No, para nada. Correcto. Para nada. O sea, no que se, ahí es no se deben de usar mascarillas. No, eso es importante que lo menciones. Claro. Sí, importante, ya eso es otro tema, pero sí, no se debe de usar mascarillas en los bebés, para nada. Para nada. Es. Y adelantarnos a la agresión. Si sabemos, una cosa importante, ¿por qué el humo sube? En la noche baja la temperatura. Al bajar la temperatura, la masa contaminante no puede subir a la atmósfera y se queda abajo. Y los vientos en la ciudad de Santo Domingo en la noche son norte-sur, por lo tanto traen el humo del vertedero que está en el norte hacia la zona habitable de Gran Santo Domingo. Cuando sale el sol, se calienta el aire, puede ascender la nube contaminante y los vientos del mar entran de sur a norte y alejan y nos dan un descanso en el resto del día. Doctora, yo pienso que el tema es de Duquesa, debió de haber sido otro programa. Yo pienso que lo vamos a tener que recoger en otra oportunidad. Ha sido interesantísima esta conversación que hemos tenido, doctora, pero no se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo su presencia, como siempre, y sí, claro que sí, que te apoyo, Erika, que siempre me he dado desde siempre. Y esperemos que todos hayan aprovechado de esta entrevista tan interesante y tan valiosa que la pueden ver más adelante en las redes. Nos veremos en la próxima de Consulta. Un saludo a todos y quedémonos en casa, por favor. Así va a ser, Dios mediante. Chao, chao.